Yo creía haberlo visto todo en cuanto a la crueldad del mundo en Estados Unidos, el país donde nací y ascendí hasta convertirme en uno de los multimillonarios más ricos. Vi a indigentes abarrotando las calles de San Francisco, hileras de chozas improvisadas bajo la lluvia y el sol, manos temblorosas extendiéndose por una moneda solitaria cada mañana. En Nueva York, bajo los aleros del metro, vi figuras acurrucadas en mantas rotas, inmóviles como estatuas olvidadas. Ese era el precio de la libertad. Me consolaba a menudo con la fría sonrisa de un ganador acostumbrado. Pero cuando mi avión aterrizó en la Ciudad de México, me quedé sin aliento, como si una daga me hubiera atravesado el corazón. Desde el majestuoso Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con su cálida sonrisa de bienvenida y la gente haciendo fila ordenadamente como un río que fluye perezosamente, hasta la bulliciosa ciudad a orillas del río Bravo, no había ni rastro de un mendigo. No había manos suplicantes, ni cuerpos demacrados en las aceras vibrantes. Mi corazón se contrajo. Una idea fría como el acero se abrió paso. México no era un paraíso mejor, simplemente ocultaba sus cicatrices de pobreza con más habilidad. Con mi naturaleza pragmática profundamente arraigada, mi nombre es William Hay, 70 años, un hombre que aparece frecuentemente en el top 100. He conquistado gigantes, luchado como un guerrero en los mercados, dueño de cadenas de hoteles de lujo, resorts costeros y compañías tecnológicas líderes repartidas por todo el mundo. Vine aquí no por turismo ni por curiosidad. Primero, mi hija Emily, una brillante ingeniera de software, había sido asignada a la Ciudad de México para construir un centro de investigación de IA para un conglomerado multinacional. No podía creerlo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué Ciudad de México? Una ciudad que imaginaba caótica con sus taxis amarillos, el tráfico ensordecedor y las calles abarrotadas, y no Singapur o Tokio, que tanto había elogiado. Segundo, quería explorar oportunidades para adquirir startups a bajo coste y acumular terrenos cerca del río para expandir mi imperio empresarial. Para mí, una nación pequeña como México era un mercado jugoso, pero nunca un verdadero rival, solo una pequeña pieza en el gran tablero. Pero cuando el coche se deslizó por la autopista recta, bajo la sombra de los árboles de jacaranda y vi los tejados cubiertos de musgo junto al río, apareció como un sueño contradictorio. Mi inquietud se fue calmando poco a poco. ¿Acaso mis 40 años de experiencia estaban siendo sacudidos por esta sencilla y amigable sonrisa? Emily me esperaba en la salida. Mi hija me abrazó con fuerza, sus ojos brillaban y su rostro estaba más radiante que cuando estaba en San Francisco, con un maquillaje ligero, más segura, como si se hubiera integrado al ritmo pacífico de la vida mexicana. «Papá, ya estás aquí», dijo, mitad saludo, mitad consuelo. Asentí, manteniendo mi voz fría. Este tipo de escenarios de sala de juntas y actuaciones se pueden hacer en cualquier lugar, creo. Pero mira a tu alrededor, no hay ni un solo mendigo en el pasillo. En Nueva York, seguro que vería a alguien desplomado con un cartel de ayuda, tengo hambre. Aquí la sala de espera estaba limpia, solo con familias y turistas esperando equipaje. Al salir, el calor de julio quemaba el pavimento de la zona de taxis, perfectamente alineados. El nombre del coche se mostraba claramente en la pantalla. El conductor, vestido con un polo, me saludó y abrió la puerta. «Hola, bienvenido a la Ciudad de México». Me detuve como si hubiera tropezado. Estaba acostumbrado a la altanería en Manhattan, donde los conductores revisan el maletero antes de preguntar el destino. El coche se puso en marcha. El aire acondicionado soplaba con un ligero aroma a jazmín. El conductor conversaba animadamente con Emily sobre las promociones de la aplicación Uber. Fruncí el ceño y sonreí por lo bajo. Una aplicación aquí, pero todavía no he visto a nadie suplicando en el aeropuerto. En el JFK estaba acostumbrado a gente pegada a las puertas con vasos viejos de Starbucks. El coche circulaba por una autopista espaciosa, con filas de jacarandas rectas, señales claras, sin basura, sin los barrios marginales que había imaginado. Empecé a impacientarme. Quería encontrar la grieta. ¿Dónde estaban los indigentes? ¿Dónde estaban los mendigos? Me pegué a la ventanilla como un cazador acechando a su presa, pero lo que vi fue un grupo de estudiantes en bicicleta, parejas paseando de la mano, cafés en la acera con jóvenes riendo alegremente. El coche giró hacia la colonia Roma. El río serpenteaba, el puente de Valderas se curvaba, brillando. Los altos edificios de cristal reflejaban el sol de la tarde. Hice cálculos de ganancias en mi cabeza, una costumbre arraigada, pero la primera imagen fue una anciana ayudando a su nieta a cruzar la calle. El conductor detuvo el coche.
La anciana saludó con la mano y le dio las gracias con una mirada amable. Apreté el brazo, negándome a aceptarlo. El apartamento de Emily estaba en un edificio de gran altura con vistas al río. El suelo de madera pulido, la luz natural inundando las grandes ventanas. Desde el balcón tenía una vista panorámica de la ciudad, el puente de Valderas, el río en la niebla distante. El interior era sencillo y moderno, un televisor de pantalla plana con Netflix. Emily sonrió. Lo alquilé por solo 1/3 de lo que costaría en Singapur. Fui a inspeccionar las habitaciones. Mis dedos acariciaron el borde de la mesa. Mi corazón se estremeció con una sensación extraña. En Manhattan, mi ático solo ofrecía frialdad. Aquí, escuchaba a los niños llamándose desde la calle. El río traía un aroma a flor de loto, el sonido lejano de una lancha motora como una canción de cuna. Me dejé caer en el sofá, tratando de aferrarme a mi prejuicio. México no podía ser tan bello y ordenado. La verdad, debía salir a la luz en algún lugar. Cuando Emily me invitó a cenar por mole en un pequeño callejón, asentí, mitad por complacer a mi hija, mitad para buscar más pruebas antes de salir. Antes de irnos, miré la ciudad por la ventana. El atardecer teñía de rojo la orilla del río. Las luces de los barcos parpadeaban a lo lejos como estrellas perdidas. Fruncí el ceño. Si esto era la verdad, quizás mi vida había sido un error todo este tiempo. Esa noche, Emily me arrastró a un callejón a pocos minutos del río. Mi hija estaba emocionada. «Papá, tienes que probar el pormole de la Ciudad de México. Barato, pero con un sabor inigualable». Mostré mis dientes. Acostumbrado a restaurantes 5 estrellas, manteles blancos, platos que costaban miles de dólares. ¿Cómo podría un simple puesto de comida en un callejón mexicano sorprenderme? Pero al entrar, me detuve en seco, clavado en mi sitio. El espacio era luminoso, mesas de madera plegadas prolijamente, flores de cempasúchil colgando de la entrada. No había olor a humedad que había imaginado. Los jóvenes camareros eran atentos, sus ojos claros, muy diferentes de las miradas vacías de los indigentes de San Francisco. Allí se sentaban bloqueando las tiendas con carteles de «Ayuda, tengo hambre». Aquí no había nadie. La acera estaba limpia, solo estudiantes sonriendo mientras aparcaban sus bicicletas. «Estoy un poco decepcionado», dije. La prueba que esperaba se había desvanecido. La camarera trajo un plato de pormole humeante. El vapor se elevaba. El aroma del caldo era dulce y especiado, la salsa espesa y compleja, los vegetales verdes frescos. Tomé un trozo de tortilla, probé el primer bocado. El sabor era profundo, la textura de la carne de pollo y la salsa suave. Cada bocado me hacía detenerme, mi corazón latía de forma irregular. Había pagado $100 por un plato de pasta en Manhattan, pero nunca había sentido un sabor tan profundo. Emily sonrió radiante. «Te lo dije, aquí hay valores que no se pueden medir con dinero». Quise discutir, pero mi boca estaba ocupada con el siguiente bocado. «Es delicioso, sí, pero sigue siendo comida callejera. No se compara con la alta cocina de clase mundial». Apenas terminé, vi a la camarera vacilar, pero aún así sonrió educadamente, con timidez. De repente me di cuenta de que mis palabras no solo negaban la comida, sino que también tocaban el orgullo de toda una cultura. Después de comer, saqué mi billetera, pero Emily escaneó un código QR en la mesa y pagó en segundos. Me quedé boquiabierto. En Nueva York, la máquina de tarjetas a menudo fallaba en medio de un centro comercial. Aquí, en un puesto de callejón, todos pagaban con billeteras electrónicas. Todos entraban y salían con rostros erguidos y llenos de dignidad. Al salir a la luz abrasadora de julio, caminé lentamente, examinando. En un lugar como este, al menos habría indigentes acurrucados en bolsas de plástico. Aquí no había ninguno. Solo un vendedor de frutas en una motocicleta cargada, sudando, pero con una mirada tranquila, sin ansiedad. Tragaba saliva. No te confíes. Pueden esconder a los pobres en otro lado. Pero en el fondo de mi corazón, un susurro me decía que la verdad era diferente. Al atardecer, Emily me invitó a pasear por la orilla del río. Asentí, mi corazón tenso como un arco. Tenía que encontrar la fisura para confirmar que mis 40 años de experiencia no estaban equivocados. No sabía qué sería en esa misma orilla del río donde vería por primera vez la oscuridad mezclada con la luz, un choque que me dejaría desconcertado y me aferraría a mis viejas creencias con más fuerza. Esa tarde, Emily me llevó al malecón del río Bravo. El paseo ribereño se extendía como un sueño brumoso.
Los árboles de ahuehuete daban sombra, el sol rojo se ocultaba detrás de las colinas, el agua del río fluía perezosamente, el puente de Valderas reflejaba la luz como una torre dorada. Miles de personas se relajaban, disfrutando de la vista. El ambiente era templado, niños persiguiendo barcos, jóvenes jugando por futbolito, parejas apoyadas en los hombros, contemplando el paisaje. En Miami las playas abarrotadas tienen divisiones claras, un lado para turistas de pago, el otro con tiendas de campaña de indigentes justo al lado de la valla. Aquí no había nadie sentado desplomado, ni tiendas de campaña viejas. Cansado de buscar, me quedé quieto, examinando a la multitud como un detective. Me senté en un banco de piedra. El viento del río trajo un ligero aroma a lodo y vegetación. Por un momento, una extraña paz se extendió y mi corazón se relajó. Si me hubiera sentado así en Central Park, alguien me habría extendido la mano inmediatamente o habría visto figuras demacradas acurrucadas en mantas largas. Aquí, los asientos estaban llenos de gente conversando, comiendo mangos, riendo alegremente. Busqué la imagen familiar de Estados Unidos, pero no encontré incomodidad. ¿Será que mis 40 años de experiencia se estaban tambaleando solo por un paseo junto al río? ¿Qué piensas, papá?, preguntó Emily, con sus ojos brillando como estrellas. Respondí rápido, como si quisiera descartar la debilidad en mi voz. Es bonito, pero seguro es solo apariencia, hija. Ella sonrió sin discutir, sabiendo que necesitaba pruebas antes de aceptar. Dejamos el malecón y caminamos por la calle Madero. El cielo se oscureció, las luces de la calle brillaron intensamente, reflejándose en el río como una larga franja dorada. A ambos lados del río, las tiendas estaban animadas, música de mariachi resonaba, el sonido de los repartidores de Rappi llamándose era como el latido de la ciudad. Comparé esto con Nueva York. Luces de neón brillantes, pero al doblar la esquina, hileras de indigentes tumbados sobre cartón. Aquí, mis ojos escanearon de un lado a otro. Había vendedores ambulantes, niños ayudando a sus padres a recoger mesas, pero todos estaban trabajando. Nadie estaba esperando una moneda. Estaba a punto de expresar mi opinión cuando una escena impactante ocurrió de repente. Una chica se detuvo al borde de la acera, absorta en su teléfono. Por detrás, un joven en motocicleta se abalanzó rápidamente. En un instante, se inclinó, le arrebató el teléfono y desapareció entre la multitud. Un grito débil resonó. Todos se horrorizaron. 2 o 3 hombres se apresuraron a perseguirlo, pero el coche ya se había ido como un relámpago. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por alivio. Ahí estaba, la grieta que había estado esperando. Susurré: ningún lugar es perfecto, siempre hay rincones oscuros. Emily abrazó a la chica y llamó a la policía con voz tranquila. Miré a mi hija y luego a la multitud. Mi mente dibujó una clara comparación. En Estados Unidos la pobreza se exhibe abiertamente a través de largas filas de indigentes. Aquí, la pobreza se oculta a través de robos repentinos. La sociedad se ha desarrollado tan rápido que la miseria ha elegido una forma diferente de supervivencia. No suplicar, sino actuar como una sombra. Dejamos el río en silencio y regresamos al apartamento. Me desplomé en el sofá mirando la ciudad iluminada. Emily sirvió agua y dijo en voz baja: «Papá, en todas partes hay problemas, pero no lo niegues todo solo por un rincón oscuro». No respondí. Mi cabeza aún resonaba con el rugido del motor y el teléfono desaparecido. Recordé la escena de la mañana, el moderno aeropuerto, el cómodo apartamento, la bulliciosa orilla del río sin mendigos y luego el robo que hizo añicos mi grieta. Apreté los reposabrazos, aferrándome a mi prejuicio. Detrás de la luz siempre hay oscuridad. México no es diferente. Esa noche, Emily me invitó a un bar en la azotea de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Fruncí el ceño. Acostumbrado a beber en azoteas de Nueva York o Las Vegas, donde los cócteles cuestan lo que una cena elegante, no creía que el México ribereño pudiera sorprenderme. El ascensor subió lentamente. El viento nocturno se colaba por el pasillo junto con la música electrónica vibrante. La puerta se abrió. La ciudad se extendía ante mí, el río Bravo brillaba, el puente de Valderas se curvaba como un dragón de oro. Más allá, la noche oscura salpicada de luces de los barcos. Contuve la respiración. A pesar de querer negarlo, tuve que admitir que esta vista no tenía nada que envidiar a los lugares que tanto me había jactado de conocer con mis amigos multimillonarios.
Emily pidió un cóctel de sabor local, yo elegí un vino tinto. El camarero sirvió el vino con movimientos profesionales y ágiles, como en Manhattan. Hice girar la copa, la luz se reflejó en una larga veta roja en el cristal. Abajo, el tráfico fluía ordenadamente por el puente de Zaragoza, las luces de los coches como estrellas fugaces. Empecé a sentirme solo, como si estuviera perdido en el aire. Siempre que miraba desde arriba, la luz parecía contaminada por la sombra. Largas filas de tiendas de campaña de indigentes, grupos alrededor de estufas de gas, figuras acurrucadas frente a hoteles de lujo. Aquí miraba y miraba, pero no veía nada. Esperaba encontrar un alero donde alguien se acurrucara con una manta, pero solo veía tiendas iluminadas, niños ayudando a sus padres a recoger sillas, como si la vida fluyera sin cesar. Esa diferencia me inquietaba. En Estados Unidos, mendigan. Aquí, trabajan. Es bonito, ¿verdad, papá? Emily se apoyó en la barandilla, el viento revolviendo su cabello. Mostré mis dientes. Sí, bonito, pero cuanto más bonito, más falso. Como un escudo. Emily no discutió, solo sonrió levemente, sabiendo que no estaba listo para aceptar. A nuestro alrededor, jóvenes mexicanos vestidos con sencillez pero elegancia hablaban inglés fluido, discutiendo sobre aplicaciones de IA, extracción de datos, inversiones iniciales para startups. Fruncí el ceño. Pensaba que los mexicanos estaban acostumbrados a ser mano de obra barata, pero aquí, en un bar en el cielo, estaban hablando de tecnología de nivel global. Una pregunta incómoda resonó en mi cabeza. ¿Estoy viendo el lado equivocado o esto es solo una máscara para los afortunados? Me bebí el vino, mirando la ciudad brillante como una llama efímera. En un instante, sentí que estaba parado sobre un cristal transparente. La luz hermosa se extendía, pero debajo de mis pies había un vacío oscuro esperando devorarme. Sabía bien que con un pequeño desliz, la oscuridad saldría a la luz, como el robo de esa tarde. Emily me tocó el hombro. Mañana quiero llevarte a visitar a una familia normal, no al bar, no al apartamento de lujo. Allí verás otro lado de México. Me reí entre dientes. ¿Una casa pequeña? ¿Cómo va a cambiar la perspectiva de tu padre? ¡Qué ingenuidad! La niña no respondió. Solo me miró a los ojos con una sonrisa tranquila, como si supiera que no estaba listo para aceptar. El ascensor nos llevó abajo. La música se desvaneció. Solo quedaba el viento colándose por mi cuello. Al salir a la calle, miré hacia el edificio iluminado, preguntándome si detrás de esas luces alguien temblaba buscando dónde dormir. No verlo no significaba que no existiera. Esa idea se me pegó como un analgésico que corroe la noche. La Ciudad de México estaba brillante, pero la luz cegadora se había atenuado, como si mis ojos se hubieran acostumbrado. Las manos extendidas en Union Square, bajo los aleros fríos de Nueva York de la tarde a la noche, no vi ni una sola mano suplicando. En su lugar, vi platos de comida, vasos de ayuda, un niño tropezando en las escaleras. Yo creía que la riqueza eran solo cifras en un balance. Esta noche, la riqueza era un techo lo suficientemente grande para que muchas personas se sentaran. Emily preguntó suavemente, ¿estás bien, papá? Asentí, mi espalda se sentía más ligera. Mis dedos querían agradecer a mi hija por sacarme de la jaula de cristal que yo mismo había construido, pero aún no podía hablar. Solo miré el río Bravo, oscuro, las luces de los barcos como puntos suspensivos en una larga frase. Antes de dormir, abro el balcón. El viento trajo risas desde abajo. Me quedé mucho tiempo, con la mano en el borde frío del cristal, en la oscuridad. La vieja pregunta regresó, pero ya no era tan aguda. ¿A dónde se habían ido los mendigos? Por primera vez, en lugar de buscar una respuesta contradictoria, quise escuchar. A la mañana siguiente, Emily me sugirió ir al parque hundido a alimentar palomas. Mi hija dijo, allí verás otro tipo de riqueza. No creo en promesas vacías, pero es extraño, esta noche esperé a que amaneciera. Temprano, Emily me despertó. A mis 70 años no estaba acostumbrado a levantarme antes del sol. Valoraba cada minuto de sueño como oro. Pero mi hija insistió en que fuéramos al parque hundido. Entenderás, papá. Llamamos a un taxi hasta el parque junto al lago. El cielo estaba grisáceo, la niebla cubría el agua, las pequeñas ondas golpeaban la orilla como invitaciones susurradas. Apenas bajé, me detuve. Miles de palomas cubrían la amplia explanada, alineadas en los bordes de los tejados, agrupadas en bandadas grises plateadas. La gente traía maíz y hacía fila. Las palomas se lanzaban,
batiendo sus alas ruidosamente. Niños corrían entre las bandadas, sus risas claras opacando el sonido de las olas. Levanté la vista. Ancianos practicando por tai chi por lentamente como agua que fluye. Grupos de mujeres caminando alrededor del lago con termos de té. Jóvenes jugando fútbol animadamente. No había empujones ni codazos, como si la bondad corriera libremente. Mi corazón resonó con una pregunta. ¿Dónde están los pobres, los débiles, en un lugar como este? ¿Por qué nadie extiende la mano pidiendo ayuda? En San Francisco, al caminar por la mañana, no importaba qué esquina encontráramos, siempre había una fila de tiendas de campaña. Los niños nunca se acercaban. Aquí, los padres dejaban que sus hijos corrieran entre las palomas, se caían y luego se reían a carcajadas. Tuve que admitir que esa escena era difícil de ver incluso en las ciudades más ricas. Emily me compró una bolsa de maíz y me la puso en la mano. «Inténtalo, papá». Dudé, y luego extendí mi mano. Las palomas se abalanzaron, sus alas rozaron mi brazo frío. La sensación de sorpresa me hizo soltar una carcajada, una risa genuina que no había tenido en mucho tiempo. Un niño pequeño se acercó, con los ojos brillantes. «Hola, señor», y tomó mi mano para esparcir más maíz. Miré hacia abajo, mi corazón se encogió. En Estados Unidos, a niños de esa edad se les enseña a no hablar con extraños. Aquí me saludaron y me arrastraron al juego. Le pregunté a Emily por qué no había mendigos en este parque. En Central Park son inevitables. Emily se encogió de hombros. Aquí, si alguien tiene problemas, los vecinos lo saben. La comunidad no los deja salir a mendigar. Todos comparten un poco. Nadie espera lástima. Guardé silencio, mi mente queriendo discutir. Solo es la apariencia. Pero un anciano se acercó y me regaló una pequeña bolsa de té. Los invitados reciben regalos aquí. No dejamos que los invitados se vayan con las manos vacías. Acepté la bolsa de té, mi corazón latió más lento. Durante años en Estados Unidos, mis vecinos ni siquiera recordaban mi nombre. El regalo era un contrato de arrendamiento de tierras. Aquí, una pequeña bolsa de té me hizo sentir más valioso que un vino de $1,000 en una fiesta de empresarios. El sol se elevó, las palomas se dispersaron, el sonido de los coches resonó a lo lejos. Me dejé caer en el banco de piedra, mirando el lago brillante. Mi mente se aferraba. Debe haber pobres en alguna parte que no he visto. Pero otra voz susurraba, ¿y si la pobreza aquí se ha transformado en trabajo, en compartir, en conexión? Caí en una extraña espiral de contradicción. De camino de vuelta, Emily dijo suavemente, «Papá, no espero que cambies de inmediato, solo quiero que veas la verdad». Me di la vuelta sin responder, pero en mi interior el prejuicio, que no había sido tan duro, se agrietó bajo las alas de las palomas y las risas claras de los niños. Esa tarde decidí dar un paseo solo. Emily tenía una reunión en el centro. Ella me aconsejó descansar, pero yo no quería ser guiado más. Tenía que explorar por mi cuenta, encontrar pruebas para confirmar la verdad. Esta ciudad no podía ser solo color de rosa. Por lo que había visto durante varios días, caminé por la amplia carretera junto al río Bravo. El sol de la tarde teñía de naranja los altos edificios de hoteles y las palmeras se balanceaban. El sonido de las olas se mezclaba con el de los claxones, creando un ritmo extraño. Miré de reojo los pequeños callejones. Todavía no había nadie acurrucado pidiendo dinero, solo tiendas con niños jugando y ancianos tomando té frente a sus casas. Me irritaba como un cazador que no encuentra su presa. Me detuve en un café de la acera, con sillas de plástico verde apretadas juntas. Pedí un café con leche helado. Emily me había dicho que probara al dueño, un hombre de mediana edad, delgado, con ojos brillantes. Me trajo el café y preguntó con curiosidad, «¿Viene de Estados Unidos, verdad?» Asentí. Se sentó a mi lado como un viejo amigo. Conversamos. Le pregunté directamente, ¿por qué he estado aquí varios días y veo tan pocos mendigos? En mi país, los parques y las estaciones de metro están llenos de indigentes. Él sonrió con tristeza. Aquí también hay gente pobre, señor, pero todos nos conocemos. Si una casa tiene problemas, la otra ayuda. Los ricos son ricos, pero no dejan que nadie se siente en la calle. Si hay demasiadas dificultades, los grupos de voluntarios cocinan y reparten comida. Los pobres tienen un camino. Por eso, pocos tienen que esperar por una moneda. Di un sorbo al café. El amargor mezclado con el dulce sabor de la leche me hizo sentir un escalofrío. Recordé los barrios de Los Ángeles donde el gobierno tenía que poner barreras para evitar que los indigentes invadieran los pasillos. Allí,
miradas vacías. Aquí, miradas conectadas. Quería discutir, pero mis argumentos se derretían como el humo del café. Al dejar el café, llamé a un Uber. El conductor, un hombre de unos 40 años, delgado, sonrió educadamente. Al saber que yo era estadounidense, se animó a contarme. Antes era obrero en una fábrica de automóviles. Ahora conduzco así. Un poco cada día es suficiente para mantener a mi esposa e hijos estudiando. Le pregunté si sufría robos. Claro que sí, pero los clientes habituales de la compañía nos vigilan más de cerca. Es agotador, pero mejor que estar sentado sin hacer nada. Por suerte, en mi barrio, la gente es amable. Si tengo pocos clientes, los vecinos comparten comida. Nadie deja morir de hambre a nadie. Mi corazón se apretó. En mi mente, la pobreza estaba ligada al abandono. Aquí, la pobreza estaba ligada a una mano que se extendía desde al lado, como un hilo de conexión. El coche se detuvo. Seguí caminando hasta un pequeño cruce donde un estudiante, con el uniforme del café, limpiaba el letrero. Al verme dudar, ella sonrió y me saludó. Le pregunté casualmente, ¿estudias y trabajas? Ella respondió en inglés fluido. Gano dinero para pagar la matrícula. La Ciudad de México es cara, pero si trabajas duro, puedes vivir. Mis amigos también. Somos autosuficientes, pero no nos sentimos solos, añadió. Todos tememos a los ladrones, pero estamos preparados. Esta ciudad es dura, pero nos enseña a ser fuertes. Su voz era clara, sus ojos brillantes, pero sus palabras estaban llenas de determinación. Asentí, recordando a los jóvenes estadounidenses que se rinden después de un solo tropiezo. Aquí ven el tropiezo como una lección, como la flor de loto que surge del barro. Me dejé caer en la silla de plástico fuera del café, bebiendo mi café con leche helado, solo 50 pesos. El dueño me contó que una vez un vecino enfermó gravemente y todo el vecindario cooperó para recaudar dinero para el hospital. Si alguien perdía su trabajo, los vecinos cocinaban por turnos. Aquí los vecinos son como familia, por eso ves pocos mendigos en la calle, dijo en voz baja, como un aliento. Por primera vez, la respuesta apareció claramente, sin necesidad de adornos. México tiene menos mendigos no porque sea más rico, sino porque no se abandonan unos a otros. Esa realización fue como una aguja afilada que se clavó en lo más profundo de mi corazón, el lugar que se había endurecido tras años viviendo en una sociedad que exalta el individualismo y no mira hacia atrás. Sabía que el momento de la confrontación se acercaba, y por primera vez en mi vida tuve miedo de que, si aceptaba, tendría que destruir la muralla de prejuicios que había construido durante 40 años. Esa tarde, Emily me llevó a un callejón en la colonia Juárez. El camino de ladrillos era lo suficientemente estrecho para que dos motos se esquivaran. Las casas estaban pegadas, las puertas abiertas, el sonido de risas infantiles resonando como una sinfonía. Dudé. ¿Seguro que esta es la casa de un amigo de mi hija? ¿No un hotel de lujo ni un apartamento de gran altura? Emily asintió. Sí, papá. Aquí verás cosas que el dinero no puede comprar. Nos detuvimos frente a una casa de 3 pisos de color amarillo pálido, con la puerta de madera abierta. El interior estaba animado con el sonido de las conversaciones. Me sentí como si hubiera entrado en otro mundo. Un anciano de cabello blanco se sentó en una silla de mimbre, sonriendo amablemente como una luna creciente. 2 nietos corrían persiguiéndose con coches de juguete de plástico. La nuera estaba ocupada en la cocina, con un fuerte olor a ajo frito. El padre del colega de Emily salió y me tomó la mano, su brazo firme. «Bienvenido, señor Harrison. Pase, por favor». Hablaba inglés con dificultad, pero su mirada era más cálida y sincera que cualquier protocolo de lujo. Me senté en la mesa de madera. Había té caliente y un plato de fruta fresca. Nadie estaba tenso por tener un invitado extranjero. Conversaban con naturalidad, preguntándome cuánto tiempo llevaba en México, si me gustaba la comida. Mientras tomaba el té, observé el secreto que había estado persiguiendo durante días. 3 generaciones viviendo juntas, compartiendo comidas, risas y cargas. En Estados Unidos, los hijos se van al crecer, los padres van a asilos de ancianos, cada uno un planeta solitario en un universo frío. Aquí estaban unidos como una galaxia alrededor de un centro. Pregunté, ¿por qué no se mudan a vivir separados para tener más comodidad? Se rieron. Aquí muchas familias eligen vivir juntas. Los abuelos cuidan a los nietos mientras los padres van a trabajar.
Los hijos crecen bajo el cuidado familiar, compartiendo las cargas, sin dejar a nadie atrás. El anciano habló despacio, añadiendo: antes éramos muy pobres, los vecinos compartían una papa, ahora estamos mejor, pero ese sentimiento permanece, no dejamos que nadie salga a la calle. Esa simple frase me incomodó. Recordé las calles de San Francisco, indigentes acurrucados bajo los aleros, transeúntes pasándolos por alto como si fueran invisibles. Yo creía que esa era una elección personal, el precio de la libertad. Pero aquí comencé a dudar. ¿La verdadera libertad significa abandonarse unos a otros? La cena transcurrió en un ambiente de canción folclórica, el chisporroteo de las ollas, los niños parloteando, el abuelo contando historias de la guerra, la abuela recordando a sus nietos comer más verduras. Yo estaba sentado en medio de ese círculo de sonidos, mi corazón extrañamente vacío, toda una vida viviendo en un ático lujoso, pero nunca había sentido esta calidez sencilla. Estaba a punto de sacar mi teléfono para tomar una foto cuando un vecino golpeó la puerta y trajo un plato de porbuñuelos. «Hay un invitado especial. Tenemos que compartir». Ella sonrió amablemente. Me levanté torpemente. En Estados Unidos, mis vecinos ni siquiera sabían mi nombre. Toda la mesa rió como si fuera increíble. Después de la cena, el anciano me llevó al balcón del segundo piso. Las luces amarillas iluminaban el callejón. Los niños seguían jugando, los adultos conversando, como si la vida nunca se detuviera. En este barrio, si una casa tiene problemas, la otra ayuda. Por eso usted ve menos mendigos en la calle. Su voz era tan serena como una ley natural. Cuando salió el sol, me quedé en silencio. Había buscado pruebas para proteger mi prejuicio y ahora se había hecho añicos. La respuesta no estaba en las calles iluminadas ni en el bar de la azotea, sino aquí, en la casa de 3 generaciones, en la conexión invisible que nunca había conocido. De camino de regreso, Emily me miró, sus ojos examinadores. «¿Qué piensas, papá? ¿Lo has visto?» No respondí de inmediato. Mi corazón estaba dividido entre el arrepentimiento y la epifanía. Arrepentimiento por haber dedicado toda mi vida a creer en una sociedad fría, epifanía por haber encontrado quizás la respuesta a la pregunta que me había traído desde el primer día. ¿Por qué hay menos mendigos en México que en Estados Unidos? Esa noche no dormí. El apartamento de gran altura de Emily, con sus ventanas de cristal transparentes, daba a la Ciudad de México brillante. Los coches se sucedían como un río. El sonido de los claxones lejano, como el pulso de la ciudad que nunca duerme. Me senté junto a la ventana, mi copa de vino tinto en la mesa, la luz reflejándose en una larga veta roja en el cristal. Recordé la cena familiar de 3 generaciones, los niños parloteando, los vecinos tocando a la puerta con pasteles, la mirada del anciano: no dejamos que nadie salga a la calle. Esa frase seguía repitiéndose, chocando contra el prejuicio que había abrazado durante tanto tiempo. En Estados Unidos lo llamamos libertad individual, éxito con la cabeza en alto. El fracaso es responsabilidad propia. La sociedad fomenta la competencia y la creatividad, pero olvida al débil. Yo creía que ese era el mejor modelo. México es una superpotencia, eso lo demostraba. Pero desde esta ventana, mirando a la gente pacífica bajo las luces amarillas, una pregunta afilada apareció. ¿La civilización se mide por el PIB y la tecnología, o por cómo las personas se cuidan mutuamente para no dejar a nadie atrás? Recordé las calles de San Francisco, las tiendas de indigentes como una herida larga que había pasado miles de veces. A veces las evitaba, a veces tiraba una moneda para calmar mi conciencia. Nunca se me ocurrió sentarme a escuchar sus historias, diciéndome, es su elección, pero al escuchar a los mexicanos decir que no dejan a nadie en la calle, esa excusa se volvió cruel. Mi mente debatió. La voz familiar resonó, no seas tonto, esto es solo la apariencia, ya verás la oscuridad. No tires toda tu vida de convicciones por un momento emocional. Pero otra voz, más profunda y paciente, susurró: ¿ya lo has visto? No son tan ricos como pero no se abandonan. ¿No es esa otra forma de riqueza? Me levanté y abrí el balcón. El viento del río soplaba con aroma a tierra mojada y vegetación. El puente de Valderas brillaba como una torre de oro meciéndose sobre el río. Recordé a don Hilario contándome cómo la comunidad ayudó a un vecino desempleado con comida, dinero, favores. Imaginé eso en Nueva York, el vecino ayudando al desempleado. Eso era imposible. Allí
ni siquiera recordaban sus nombres. De repente, recordé la infancia de mi padre, que había luchado en Vietnam y regresó con historias oscuras de enfermedad y pobreza. Durante toda mi juventud, llevé la imagen de un México devastado, despreciando la información contradictoria. Y ahora estaba sentado en medio de una ciudad brillante, mi corazón temblando como si me mirara al espejo y viera otro rostro. Emily regresó tarde y me encontró despierto. Se sentó a mi lado y me ofreció una taza de té caliente en lugar de vino tinto. Lo has visto, ¿verdad? Aquí no son tan ricos como en Estados Unidos, pero tienen otro tipo de felicidad. No respondí de inmediato, mirando a mi hija, recordando el día en que decidió venir a trabajar a México. Casi me enfadé. ¿Iba a vivir en una choza? Ahora yo era quien recibía la lección más grande de mi vida. Suspiré. Quizás tu padre estaba equivocado, pero es difícil de aceptar. He creído en el sistema toda mi vida. Si lo abandono, ¿qué queda? Emily me tomó la mano y sonrió. Papá, te queda la verdad, y la verdad libera, no encarcela. Esa frase fue como un martillazo. Me dejé caer en el asiento, mi corazón ardiendo con una emoción inidentificable, mitad queriendo aferrarse a la pared de mi arrogancia, mitad anhelando soltarme suavemente como las risas de los niños entre las palomas. Al cerrar los ojos para dormir esa noche, las imágenes se superpusieron. La orilla del río animada sin mendigos, la casa de 3 generaciones, las risas en el parque hundido, las alas de las palomas revoloteando. Entendí que estaba en una encrucijada crucial en mi vida, dar la espalda y aferrarme al prejuicio o avanzar y tocar una verdad que podría cambiarme para siempre. El último día en la Ciudad de México, me senté en silencio junto a la ventana del apartamento de Emily. La ciudad de abajo brillaba, los coches fluían como un río, el sonido de las bocinas resonaba. El viento se colaba por la rendija de la puerta. Me sentía en una encrucijada de toda mi vida. Recordé los días pasados, el aeropuerto moderno no inferior a Los Ángeles, el por mole por barato pero más sabroso que cualquier estrella Michelin, la orilla del río concurrida sin indigentes, el robo que me hizo aferrarme a mi viejo prejuicio, y luego la cena en la casa de 3 generaciones, las risas de los niños y el parque hundido con las palomas. Llegué con la creencia firme de que este país era pobre, atrasado y oscuro, queriendo demostrarle a mi hija que su elección de trabajar aquí era ingenua. Pero cada día, cada detalle, golpeaba la muralla de mi prejuicio. Ahora, la muralla se había derrumbado. Ya no estaba de pie sobre ella, sino sentado entre los escombros, viendo la verdad brillante. México tiene pocos mendigos no porque sea más rico, sino porque no se abandonan unos a otros, como raíces de árboles entrelazadas. Me giré hacia Emily, que estaba empacando, con el rostro tranquilo. Mi voz era ronca. Hija, después de que regrese, volveré a vivir aquí por un tiempo. Emily se detuvo, sus ojos se abrieron, y luego se extendieron en una amplia sonrisa. No era una sonrisa de victoria, sino la sonrisa de quien ve una semilla germinar. Continué. He pasado toda mi vida en una sociedad rica, pero me perdí lo importante, la conexión. Quiero vivir donde la riqueza no sea la cifra en la cima, sino la risa de los niños, la comida familiar, la mano que ofrece un vecino. Me detuve, sintiéndome sin aliento, y luego solté una carcajada. Quizás era demasiado tarde, pero mejor tarde que nunca. Al anochecer, di un último paseo por la orilla del río Bravo. El puente de Zaragoza brillaba intensamente. La gente estaba animada. Me senté en el banco de piedra y observé tranquilamente a los niños jugando, a las parejas tomadas de la mano, a los ancianos haciendo por tai chi, no para buscar pruebas, sino para escuchar el verdadero ritmo de la vida. Por primera vez en muchos años, sentí una paz profunda como el agua quieta. El avión despegó. Miré por la ventanilla, las luces de la ciudad se hicieron pequeñas, pero mi corazón estaba más brillante. Sabía que esta no era una despedida, sino un nuevo comienzo. Toda mi vida creí que la libertad individual era suprema, como una torre de cristal altísima. México me enseñó otra lección. La verdadera libertad es caminar juntos, sin dejar a nadie atrás. La riqueza no se mide en el número de cuenta bancaria, sino en la humanidad que fluye como las manos que ofrecen comida, las 3 generaciones familiares riendo. Yo
Un multimillonario que había pisoteado el mundo con miles de millones de dólares había encontrado un tesoro invisible, una comunidad que no abandona a sus miembros, firme como la raíz de un loto anclada en el barro. México, firme como el puente de Valderas en la corriente fuerte, su compasión y respeto fluyendo silenciosamente, creando una fuerza silenciosa que hace que el mundo se detenga a mirar. De los escombros después de tantas guerras, ustedes se levantaron con paz, sonrisas gentiles. No son los edificios altos y brillantes, sino la dignidad que los pobres aún conservan. Esta lección me ha templado de nuevo en los negocios. El éxito no es la ganancia individual, sino la red de conexión y apoyo que ayuda a las startups a levantarse después de un tropiezo. Un mensaje para los emprendedores, freelancers y creadores jóvenes de 25 años: construyan comunidades como el Callejón de la Colonia Juárez. No abandonen a los colegas con dificultades. Apunten a la sostenibilidad. Estimados oyentes, esta historia es un espejo que refleja nuestros corazones. Hagan clic en seguir el canal para obtener más historias inspiradoras, la historia de la compasión y los negocios conectados. Construyamos un México donde nadie se quede atrás, rico en espíritu antes que en dinero, porque como la flor de loto en el barro, floreceremos eternamente.